Es un gusto y una bendición poder estar aquí y compartir. En la iglesia comparto, pero para la congregación. Pero no es lo mismo compartir para gente que está involucrada en el ministerio de la alabanza. El Señor me permitió servirle a través de la alabanza desde que yo tengo 10 años. No les voy a decir mi edad, ahí calcúlenla ustedes. Pero ya tengo bastantes años, más de 30 años sirviendo al Señor en este ministerio de la música. Y ahora en el pastorado, yo era de esos que decían, yo no quiero ser pastor, yo no voy a ser pastor, yo voy a ser músico toda mi vida. La palabra del Señor dice que no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y bueno, el Señor tuvo misericordia de mí. Y si tú quizá eres de mi club, de los que decían, yo nunca voy a ser pastor. Si eres músico, déjame decirte que tienes mucha, pero mucha probabilidad de ser pastor o pastora también, porque también hay pastores y pastoras. Y bueno, tenemos una hora, ¿verdad? Y queremos hacer media hora de una reflexión, una oración, y otra media hora de hacer una parte teórica, pero bueno, también un poquito de práctica, ¿verdad? Preguntas y respuestas al respecto de lo que es la música, de la alabanza. Entonces vamos a ocupar lo más bien posible este tiempo que tenemos ahorita. ¿Les parece si hacemos una oración breve, concisa? Amén, para que el Señor nos dirija y nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, para rogarte, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes en esta tarde, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, ministra nuestras vidas, Señor, ministra nuestros corazones. Enséñanos, Padre, enséñanos a través de tu palabra. Queremos ser ministrados y edificados a través de tu enseñanza, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Samuel, vamos a leer una cita. Si alguien trae su Biblia o si trae su celular. Segunda de Samuel, capítulo 24. Verso 24. Gracias. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hasta ahí. David, el músico más famoso de la historia de la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos de música, nuestro primer referente bíblico, ¿quién es? David. Aunque bíblicamente hay decenas de músicos, en la Biblia encontramos a Jubal, encontramos a Asaf y una lista larga de músicos, pero siempre el referente de música o de músicos es David, quien a la postre se convirtiera en el rey de la nación de Israel. Dice David, esta historia muy breve, en el pueblo de Israel estaba habiendo una mortandad donde miles de personas estaban muriendo. Entonces el rey David ofrece un holocausto, una ofrenda al Señor para que esa mortandad de parte de Dios cesara en el pueblo. Entonces un personaje llamado Arauna le dice: rey David, pues tú vas a ofrecer un holocausto, bueno, te dejo los bueyes, te dejo la leña, te dejo el altar y te dejo el terreno para que lo uses y sacrifiques al Señor para que Él traiga paz. Es ahí donde David dice una de las frases más fabulosas que yo he leído en la Biblia, que dice: no ofreceré holocausto a Jehová que no me cueste nada. ¿Cuántos del ministerio de alabanza hay aquí? ¿Todos? ¿Todos están en la alabanza? Alabanza o en danza quizá, pero todos estamos involucrados en esta parte artística en el buen sentido, no porque seamos artistas, sino porque la música es arte. ¿Estamos de acuerdo?
La música, entonces estamos de alguna manera relacionados con el arte. Servimos en el ministerio de alabanza. Pues déjame decirte un secreto. Quiero platicarte un secreto, pero es secreto, no tiene que salir de aquí. ¿Sí? ¿No va a salir de aquí? Los levitas, los músicos adoradores, tenemos un privilegio que muchos de la congregación no tienen, o muchos en el pueblo no tienen. Los levitas desde el principio de los tiempos han sido privilegiados. Entonces yo te digo, si tú estás sirviendo en un ministerio de alabanza o de artes, déjame decirte de entrada que eres privilegiado. Y si no, siéntate muy privilegiado. Y ahorita vamos a ver por qué. Obviamente siempre a la luz de la palabra, ¿verdad? Desde que se formó la tribu de Leví, esta tribu que era encargada de servir en el templo, ¿verdad? Los levitas, que está desde el Génesis, inicia. Esta tribu estaba encargada de un trabajo en especial, pero ellos tenían ciertas características o ciertos beneficios o privilegios, como lo dije hace un momento, que todos los demás no tenían. Por ejemplo, uno de los privilegios que tenían los sacerdotes o los levitas es que eran los mejores vestidos, los que tenían la mejor ropa. ¿Sabes cómo podían identificar a algún levita? ¿Cómo se diferenciaban de entre el pueblo? Es que los levitas eran los que tenían la ropa más fina, eran los que tenían joyas, estaban alhajados por todos lados. Tenían un pectoral aquí con piedras preciosas. Y ¿cómo descendía? Pues el que está mejor, eso que se va ahí, que se ve bien vestido, es un levita. Entonces, esa es una vestimenta especial que los levitas tenían que tener o debían de tener. Obviamente, ¿por qué tenían que tener esta vestimenta tan fina, tan especial, tan carísima, por cierto, porque iban a ministrar y a servir delante de la presencia de Dios? Dime tú si no merecía la mejor ropa. Claro que sí, ¿verdad? Ministrar delante de la presencia del Señor merecía que los levitas tuvieran la mejor ropa, el mejor o la mejor vestimenta. ¿A qué quiero llegar con eso, hermanos, amigos? Este es un curso práctico, una conferencia muy práctica, que a veces nosotros le servimos al Señor y venimos aquí al altar y venimos, no aquí, eso no pasa en Acapulco, aquí no pasa, pastor, con chores. Yo he visto músicos ministrando con chor, con chanclas. Ayer estuve aquí, ayer llegamos con mi esposa de Acapulco y vi aquí unos muchachos tocando con traje y dije, mis respetos para esos muchachos que estaban sirviendo al Señor con la ropa correcta. Digo, yo no estoy diciendo que siempre vas a estar en traje, ¿verdad? Sobre todo nosotros que vivimos en Acapulco, que es un lugar muy caluroso, no podemos hacerlo así. Que estoy hablando de una presentación, de un respeto al altar. Tanto hombres como mujeres, que tu presentación, hermano, que tu vestimenta sea digna, porque a quien le vas a tocar no es a cualquier persona, A quien le vas a ministrar no es a cualquier persona, le vas a ministrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, tu vestimenta debe ser acorde a quien le vas a servir. Si me vas a tocar a mí, pues vente en chanclas, ¿verdad? Vente en bermuda, vente en short. Pero si le vas a tocar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, vente como es digno de que le toques al Señor. Porque el Señor nos ha privilegiado y desde el tiempo antiguo podemos ver que al Señor le gustaba que sus levitas, sus músicos, estuvieran bien vestidos. Otra de las características que también tenía los levitas es que tenían la mejor casa. Si bien ellos estaban instalados dentro de un lugar estratégico que era alrededor del tabernáculo o del templo, para ellos poder tener un acceso rápido hacia el tabernáculo, hacia el templo, pero parte de su tiempo, parte de su vida, ¿dónde creen que vivían? En la casa del Señor, en el templo. Los levitas tenían la mejor casa. Decía hace ratito, dime si no somos privilegiados los que servimos en la casa del Señor. La mejor casa
era la de los levitas. Vivían en un templo hermoso con maderas finísimas, con telas finísimas, paredes finísimas con incrustaciones de oro. Era una cosa hermosa, una cosa preciosa. Y el levita, el ministro, tenía la intención de estar siempre en la casa del Señor. Él vivía en la casa del Señor. Ayer hablaban acerca de vivir en la presencia del Señor. Ellos vivían en la presencia del Señor, servían. Hoy en día puedo ver a los músicos, les decía, por más de 30 años he visto a muchos músicos que no les gusta estar en la casa del Señor, excepto el domingo, cuando está toda la congregación, cuando está toda la iglesia, cuando hay un concierto, cuando hay un evento, cuando hay una campaña. Pero, ¿y los días de evangelismo? ¿Dónde están los levitas? Ni por sus luces, ¿ah? Los días de oración, ¿y los levitas? Brillan por su ausencia. Exactamente, ¿verdad? Le evitan la oración. Exactamente, justo así. Cuando en el tiempo o en el Antiguo Testamento los que servían en la alabanza eran gente que pasaba su tiempo en el templo. Era gente que todo el tiempo constantemente estaba en la iglesia, pasaba su tiempo, y no solamente los domingos, no solamente cuando lo van a ver, de lunes a domingo ellos estaban en la iglesia, en el templo, sirviendo. Si bien el compromiso es con Dios, sí, es correcto, pero también tenemos el compromiso de servir en el templo. Un ministro, si ustedes investigan el significado de la palabra ministro, ministro significa servidor, ¿verdad? Cuando decimos que pase el ministro, soy acá como de alcurnia, ¿no? Algo interesante. El primer ministro. Pero si vamos a la etimología de la palabra, ministro significa servidor. ¿Qué es un primer ministro? Un primer servidor. ¿Qué es un ministro de la nación? Un servidor de la nación. Tú y yo somos ministros, sí, amén. Pero nos gusta esa parte de ministro, pero cuando dices somos siervos, eso es lo que somos, siervos, servidores del Señor. ¿Y por qué menciono eso? Porque a veces no entendemos, nos gusta la parte de ministros, de ministrar, pero cuando hablamos de la parte del verdadero significado de ministro o de siervo, servir, ¿verdad? Y a ver, dice el pastor, por favor muchachos, vamos a limpiar aquí el altar, porque vamos a limpiar la iglesia, vamos a lavar los baños. ¿Y qué creen? Los levitas, los músicos, los de artes, otra vez se desaparecen, ¿verdad? Cuando esa debería ser la función del levita, ¿verdad? Es que, pastor, como si yo toco el piano, si yo soy pianista y profesional, ¿cómo voy a barrer la iglesia, verdad? ¿Cómo voy a limpiar los baños? Y más ahorita que acaba de pasar el congreso, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? ¿Han de estar bien sucios? Claro que no. ¿Cómo voy a limpiar si yo soy baterista, egresado de Bellas Artes? Eso fue pedrado para el pastor, ¿verdad? Mi amigo el pastor, egresado, tremendo músico del Señor. ¿Cómo voy a hacerlo? Déjame decirte, hermano, amigo, colega levita, que en el tiempo de los levitas, de los músicos que servían en la iglesia, solamente el 10% del tiempo, escuchen este dato, solamente el 10% tocaban. Y el 90% del tiempo, ¿saben qué hacían? Limpiaban, servían, son los que cargaban el templo, desmantelaban, son los que limpiaban, dice la palabra, son los que limpiaban los utensilios, ¿verdad? Acuérdense que se hacían sacrificios donde todo eso se llenaba, era un sangrerío. ¿Y qué hacía el ministro, el levita? Tenía que limpiar. Literalmente el trabajo mayor, el trabajo principal del músico, del levita, no era tocar. Sí era, pero una parte menor. El 90% era servir. Pocos amenes, que se escuchen esos amenes. ¿Sí vamos a servir? Porque a eso venimos, ¿verdad? A este mundo a servir. Los primeros en la iglesia que deben de servir son los músicos, los levitas, los de artes, porque para eso fuimos llamados. ¿Tenemos privilegios? Sí,
pero también tenemos obligaciones. Ya vemos que somos los mejor vestidos para presentarnos delante de la presencia del Señor. Ya vemos que tenemos la mejor casa, la que es la casa del Señor, pero también tenemos la mejor comida. Cuando se hacían los sacrificios en el templo, tenían que ser animales muy perfectos. No podían llevar una ovejita, por ejemplo, sin un ojo, o una ovejita con una fractura, o algún animalito que tuviera alguna enfermedad, o simplemente que estuviera flaquito. No, tenían que ser animales engordados, perfectos en toda la extensión de la palabra, la mejor carne, los mejores cortes. ¿Para quién creen que eran? Para los levitas, porque esa comida que se sacrificaba al final era para el alimento o el sustento de la descendencia de Aarón, ¿verdad? De los levitas, es donde ellos consumían. Entonces, la mejor comida era para los levitas. El Señor sin duda nos da siempre lo mejor. Hasta en eso el Señor siempre nos provee, el Señor siempre nos está dando, y la pregunta es, ¿y nosotros qué le damos al Señor? Y aquí también voy a entrar en otra parte que considero muy importante para los levitas, porque a la hora de las ofrendas y de los diezmos, los levitas también, repito, no aquí, Metepec, estamos en Metepec, sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí? Toluca, perdón. Aquí en Toluca no. Yo estoy hablando de lo que pasa en Acapulco. Los levitas son los primeros que brillan por su ausencia. O estamos tocando, ¿verdad? Y está la ofrenda allá, y aquí pues nosotros no ofrendamos ni diezmamos porque estamos tocando. ¿No es cierto? ¿Pasa o no pasa? Hermanos, el levita o el músico debe ser el primero que debe ofrendar, es el primero que debe diezmar, darle al Señor. Y aún así, conozco a músicos que no solamente no quieren dar, no solamente no quieren ofrendar, no quieren diezmar, sino hay músicos que todavía quieren que les paguen por venir a tocar. Increíblemente, yo sé que ustedes conocen que quieren, pastor, es que yo estoy sirviendo al Señor, yo creo que merezco una ofrenda. Yo conozco muchos músicos en Acapulco, a lo largo de tantos años, que si tú no les pagas, que si tú no les das dinero, ellos no van a la iglesia a tocar. Tristemente existe, eso sí existe en todos lados. Si no les das, si no les pagas, no tocan. Quieren recibir un sueldo por venir media hora a tocar a la iglesia. Vienen media hora a tocar y quieren cobrar como si fueran músicos de Luis Miguel. Pues no, ¿verdad? Esto lo hacemos por amor al Señor, ¿verdad? Ahora, yo no estoy en contra de que un ministerio pueda ser bendecido. Es bíblico, pastor, es bíblico que tú puedas bendecir. Y a los músicos en la iglesia les bendecimos también en sus cumpleaños, Navidad, pues se les da un apoyo. Ahora, yo te estoy hablando de un músico comprometido. Si es un músico que viene temprano, que se esfuerza, que llega temprano a la iglesia, que es el último en irse, que carga, que tiene una célula, que viene a evangelizar, vaya, el obrero, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. ¿Puede tener un sueldo el músico? Sí, puede tener un sueldo de la iglesia cuando esto lo permita, ¿verdad? Cuando sea una iglesia, si tienes 5 miembros, si quieres que te paguen 2,000 pesos a la semana, pues ¿de dónde va a salir, verdad? Ni para la renta de la iglesia. Yo estoy hablando de músicos que trabajan de tiempo completo. Yo tengo amigos conocidos que ellos, su única labor, su único trabajo es servir en la iglesia y que viven de la iglesia, pero tienen una hora de entrada. Tienen una hora de salida, tienen que tener su grupo familiar, tienen que venir a todos los cultos, participan en las actividades de la iglesia, en todas, no nada más los domingos donde se toca, en todas las actividades entre semana, en las veladas, y tienen un sueldo. Entonces, Dios nos ha dado sin duda lo mejor, nos dio lo más valioso, hermanos, que tenemos,
que es la sangre preciosa. Nos envió a su Hijo y nos dio su sangre preciosa, lo mejor que podemos tener. Yo les pregunto, ¿habrá forma de poder pagarle al Señor? Ninguna, jamás. No hay forma, no hay forma como podamos pagarle de ninguna manera al Señor. Escuchen bien, no hay forma de cómo pagarle, pero sí hay forma de cómo agradecerle, que es diferente. El agradecimiento, que es algo, lo que hacemos nosotros al Señor, el servicio que hacemos, todos los servicios, no solamente los músicos, es porque tenemos un agradecimiento al Señor. ¿Cómo puedes ser agradecido con el Señor? Sirviéndole como lo has hecho hasta el día de hoy, dando lo mejor de ti, poniendo tu vida al servicio del Señor. Déjame decirte que es la mejor forma en que tú puedes agradecer, ser agradecido con el Señor. Esforzándote, dando lo mejor de ti. No sé si tocas, si danzas, si cantas, si haces coro, si tocas las claves, el cencerro, lo que sea que hagas, pero hazlo bien, porque el Señor se merece lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de ver ahorita esto que tenían los levitas. Los levitas tenían, el Señor les daba lo mejor a sus músicos, a sus levitas. El Señor les daba lo mejor en todos sentidos. ¿Por qué nosotros no le vamos a dar lo mejor al Señor? Si Él lo merece, si Él nos ha dado lo mejor, yo creo que lo mínimo que debemos hacer es retribuir eso que el Señor nos ha dado y hacerlo bien, hacerlo con excelencia, porque es para el Señor. Porque hoy en día he escuchado esa frase y llevo toda mi vida escuchándolo. Hermano, pues yo no sé cantar, pero pues es para el Señor. Por eso mismo, ¿verdad? Por eso mismo, porque es para el Señor, métete unas clases de canto. Hermano, pues yo no sé tocar muy bien, pero pues es para el Señor. Si es para el Señor, hazlo lo mejor que lo puedas hacer. Prepárate, esfuérzate. ¿Qué leímos en el capítulo? No ofreceré holocausto, no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste. Si no te cuesta, ¿qué caso tiene el sacrificio? ¿Qué caso tiene el esfuerzo si lo que estás haciendo para el Señor no te está costando? El sacrificio cuesta y nadie dijo que iba a ser fácil. Te va a costar esforzarte, claro. Te va a costar estudiar en el arte que tú estés. Te va a costar venir a la iglesia, ser fiel al Señor en la iglesia, en tus diezmos, en tus ofrendas. Te va a costar levantarte temprano a orar, porque queremos unción. Todos los músicos lo que queremos es que cuando estemos tocando y toques ahí el do mayor y que la gloria del Señor se derrame. Todos queremos eso, que es un golpe de batería, un break, un redoble y que los demonios salgan despavoridos. Todos queremos eso, ¿no es cierto? Pero no queremos parar el precio. Queremos levantarnos a las 12 del día, ¿verdad? Preferimos ver una película, una serie, en vez de dedicarle un poquito de tiempo al Señor para orar, para pedir la unción, la doble porción de su presencia. El sacrificio cuesta. Por eso dijo David, no ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Si le estás ofreciendo al Señor un sacrificio que no te cuesta, pues ¿qué caso tiene? ¿Qué chiste tiene si no te está costando? Es como cuando cuando íbamos a la escuela dominical, ¿verdad? Y se pedían las ofrendas y te daban 5 pesitos para que tú los depositaras. Pues tú lo echabas, ¿verdad? De niño, pero no te costaba a ti. No te costaba, no había ningún sacrificio. Que el sacrificio que hagamos, hermanos, para el Señor, en el servicio del Señor, que nos cueste. Quizá te va a costar económicamente, te va a costar invertir, pero déjame decirte que invertir en la obra del Señor, invertir en tu ministerio, invertir en tu iglesia, invertir en tu talento, es la mejor inversión que puedes hacer. La mejor inversión, sin duda, que puedes hacer. Que el Señor nos use, pero amén, pero también tenemos que pagar el precio. No ofreceremos al Señor ningún sacrificio que no nos cueste nada. Y yo quiero que esta reflexión sea praxis, sea práctico en nuestra vida, ¿verdad? Que realmente le digamos al Señor, quizás Señor, pues yo te estoy sirviendo, pero
pues no me estoy esforzando en nada, ni me levanto temprano, ni oro, ni estudio, ni me preparo, ni leo la Biblia. No es sacrificio, no te está costando. Y yo quiero que hoy le digamos al Señor: Señor, yo hago un pacto, yo hago un compromiso, que el sacrificio que te doy en el servicio que tú eres al Señor, cual sea, me cueste, para que sea un sacrificio vivo, que sea un sacrificio agradable al Señor, porque Él es digno, hermano. ¿El Señor lo vale o no lo vale? El Señor lo vale. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y hagamos una oración, un compromiso, un pacto. Tú y el Señor. Yo no voy a ir ni imponer manos. Eso es algo entre tú y el Señor y nadie más, sin terceros. Tú y el Señor. ¿Quieres hacer un compromiso con el Señor? Inclina tu rostro, por favor, levanta tu voz y habla con el Señor. Tú y el Señor solamente. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, como tus siervos, Señor. Porque eso somos, Señor, tus siervos, tus servidores, porque a eso nos has llamado, Señor. Para eso, Señor, nos has llamado para ser tus siervos, Padre. Tus levitas, tus ministros, Padre, y es nuestra intención, Señor, así como decía el rey David: no ofreceré yo un holocausto, no ofreceré un sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Padre, queremos pagar el precio, Señor, porque tú mereces lo mejor de nosotros, no las obras de nuestro tiempo, no las obras de nuestros talentos que tú has puesto en nuestras voces, en nuestras manos, quizá en nuestros pies para danzar. No sé, Padre, el ministerio que estén aquí representado, Padre, pero tú sí los conoces. Padre, queremos que sea una ofrenda, Señor, grata, una ofrenda realmente que pague un precio, una ofrenda, Señor, delante de ti. Y hoy te decimos, Señor, queremos pagar ese precio, queremos pagar ese sacrificio en agradecimiento, Señor. Sabemos que nunca podremos pagar el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, pero sí podemos agradecerte, sí ponemos nuestra vida en agradecimiento para ti, Señor, pero queremos hacerlo siempre lo mejor para ti, porque tú eres digno, Señor, y hoy nos comprometemos a darte siempre y entregarte lo mejor, porque tú nos has dado lo mejor, Señor. ¿Por qué no retribuir todo lo bueno, todo lo grande, todo lo fiel, todo lo hermoso que tú nos has dado, para nosotros poder darte también lo mejor para ti, Señor? Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, tú nos edificas, Señor, y que esta reflexión, esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que la pongamos por obra. No seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes darle una ofrenda de aplauso al Señor fuerte. Bueno, puedes tomar tu lugar y vamos a continuar con esta segunda parte. Yo creo que esto aplica para todos, tanto los que ya son músicos como los que van empezando, los que van aprendiendo. Muchachos, siempre es importante de inicio tener un mentor. Siempre va a ser importante tener un maestro. Porque yo conozco músicos que dicen: pues yo puse un tutorial de YouTube, cómo tocar el piano, y ya toco. Oye, ¿y qué acorde es ese? Pues no sé, pero yo lo vi que hay en YouTube. ¿Y la guitarra? ¿Y qué acorde es? Pues ni idea, yo lo vi en YouTube y vi cómo se saca la de Renuévame y ahí lo escuché. Entonces, siempre es importante, siempre, al menos al principio. Miren, en mi caso, yo ya tengo muchos años que ya no tengo maestro, y no porque ya lo sepa todo, me falta muchísimo todavía, muchísimo para aprender, pero después de que ya tienes el acompañamiento de un docente, de un maestro de música que te enseña las primeras bases, bien, porque el problema es que cuando quieres empezar tú solo, aprendes mal, esa es la verdad. Entonces, ya después que ya tú tienes las bases ya consolidadas, ya ahora sí puedes hacerte autodidacta, que es mi experiencia personal y de muchos músicos que yo conozco. Primero empiezan con un maestro y ya después te metes y bajas cursos y bajas tutoriales y bajas videos para aprender, pero siempre al iniciar siempre es importante que te acompañes de un maestro o en su defecto de una escuela de música, ¿verdad?
Y es importante también, muchachos, yo sé que esta parte no a muchos nos gusta, la parte de la lectura, la parte del solfeo, que en la práctica casi no lo vas a tocar. O sea, no vas a usar un papel para venir a tocar la cosecha. No lo vas a usar, ¿no? O para cantar Renuévame, no lo vas a ir solfeando. Pero es un lenguaje universal. Si tú quieres tocar con un músico de Estados Unidos, de Norteamérica, un músico de España, la única manera que te puedes entender va a ser a través de una partitura. El solfeo o el saber leer o aprender música es una parte fundamental, porque es la parte como que puedes tocar con cualquier músico, aunque jamás en tu vida lo hayas conocido, puedes tocar con él. Te repito, en la práctica realmente en la iglesia no lo vamos a usar, pero sí es importante, solamente es un consejo, ¿verdad? Que aprendan música, y eso es aprender bien, es aprender bien música, ¿no? Es como un arquitecto, pues, yo tengo la práctica porque yo puedo levantar una columna y una trave y hacer un techo, sí, pero a ver, ¿cuántos centímetros necesitas para que carguen tantas toneladas? ¿O qué grosor necesitas? Pues quién sabe, necesitas la teoría, pero también la práctica. Dios lo bendiga, pastor. Bendiga. Una pregunta, ya que pues lleva muchos años tocando, ¿verdad? ¿Cómo se combate el estancamiento musical? Como por ejemplo, no sé, como la alabanza, ¿verdad? Sacamos alabanzas y tal vez como llega un estancamiento, ¿no? O sea, uno va aprendiendo y como que se estanca uno. ¿Cómo puede uno, salir de ese estancamiento para seguir aprendiendo? Claro. Mira, siempre es importante escuchar mucha música y muchos géneros variados. Por ejemplo, a lo mejor se van a enojar conmigo, yo no me voy a invitar jamás. Pero por ejemplo, hay un tipo de música conocida worship, que es una música muy bonita, alaba al Señor y te mete a la presencia del Señor. Definitivamente, no la critico, pero eso es una música que te permite estar en un solo nivel, ¿no? Porque es un acorde y después otro acorde, un sol, y ahí te quedas como 4 compases. No te permite seguir, digamos, avanzando, trascendiendo musicalmente. Entonces, ¿cómo evitar eso? Yo creo que escuchar música de todo tipo, toda clase. Mira, en el género cristiano hay desde bachata, hay merengue, hay cumbia, hay jazz cristiano, hay latin jazz cristiano. A mí me encanta mucho el jazz, toco un poquito de jazz. Y hay mucha música que tú puedes escuchar, ¿verdad? Otra manera, juntarte con músicos. Esa parte es importante. Yo hubo un tiempo que me estaba estancando y un amigo me dice, oye, pues hay que hacer un cuarteto de jazz para practicar. Y estos músicos te exige, cuando tú haces esto, te exige. Entonces, otra respuesta a tu pregunta, júntate con músicos. Hagan proyectos juntos, toquen juntos, pónganse metas. Porque hay canciones, no van a dejar mentir todos, hay canciones difíciles de sacar. Por ejemplo, ¿alguien conoce a Rescue Band? ¿Conoce la banda Rescue Band? Álvaro López y Rescue Band, por decir una de muchas, ¿no? Por ejemplo, la música de Rescue Band es muy complicada de sacar. Entonces, ¿cómo puedes? Mira, vamos a dejar esta canción, este tema de Rescue Band, de tarea, y todos nos exigimos musicalmente, y eso te va a sacar, déjame decirte, del estancamiento, porque te va a exigir. Y al momento que se junten con tus amigos, la sugerencia que yo te daba, si tú no lo sacas, tú vas a ser el que vas a quedar mal, vas a ser el que vas a quedar en vergüenza, ¿no? Entonces, de esa manera también te puedes exigir a ti mismo para evitar caer en el estancamiento. ¿Cuál es el resultado en general de la música cuando no hay disciplina, entrega y pasión? Bueno, pues yo creo que primero donde lo van a notar va a ser la iglesia, ¿verdad? Déjame decirte que una persona que no tiene disciplina, una banda que se escucha mal, difícilmente te puedes concentrar. Yo he estado en ministraciones con grupos de alabanza que el baterista ya va por otro lado, el pianista está tocando en do y el bajista está tocando en fa sostenido y te desconcentra, no puedes concentrarte, no te concentras por una mala ejecución. Literalmente por una mala ejecución. Entonces, lo primero que te va a afectar una falta de disciplina, una falta de pasión por lo que haces, lo que hablamos hace ratito, es de que se va a escuchar mal,
no vas a cumplir el propósito. Recordemos que el propósito de los levitas, de los músicos, es servir la mesa, es preparar la mesa, es llevar al pueblo en la presencia de Dios. Y yo creo que esa sería la consecuencia más catastrófica, mi hermano, la más catastrófica, no poder llevar al pueblo a la presencia del Señor por no hacer algo de excelencia para Dios. Dios bendiga. Amén. He escuchado mucho acerca de que, no sé muy bien cómo estructurar la pregunta. He escuchado mucho que durante la canción pues tiene uno que repartir como las frecuencias, por decirlo así, entre instrumentos, ¿no? Que al bajo le tocan las frecuencias más graves, a cierto instrumento le toca otro tipo de frecuencias. Pues, me gustaría como una explicación un poquito más detallada sobre el tema, si es posible. Sí, te refieres como a la armonía, ¿a las armonías? Sí. A las armonías. Bueno, esa parte es importante porque siempre debe haber una comunicación entre la banda, entre el bajo, como decía él, que son las notas graves, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, muchos bajistas que se la quieren pasar soleando. Y está la canción, al que signo de recibir la gloria, y el bajista va, y no hay base, no hay una comunicación, ¿verdad? O está el guitarrista y quiere ir soleando, está el baterista y quiere hacer redobles en toda la canción. Entonces, cada instrumento debe llevar su armonía, ¿verdad? Yo no tengo por qué estar bajeando. He visto, por ejemplo, muchos pianistas que están una canción de júbilo y el pianista es así. ¿Y qué hace? Que le está quitando su parte que le pertenece al bajo, ¿verdad? El pianista nunca debe viajar. El pianista hace armonía. Armonía solamente. El bajo lleva la base, la batería lleva la métrica, la rítmica, para que no, como decía, no se cuelen esas frecuencias o esas partes que a cada instrumento le corresponde. No sé si más o menos contesto tu pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo, hermano, que usted ha recibido referente a la música? Específicamente musical, un amigo me decía, es que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para ensayar. Digo, estamos hablando musical solamente, porque no va a decir, ay, esto está dejando la parte espiritual por fuera. No, solamente lo musical, a lo que es la pregunta. Me decía, no tengo tiempo para estudiar. Y a ese amigo le decían, y me platicó, decía, pero tienes las noches para estudiar. ¿Qué quiero decir esto? El esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad? El esforzar, el dar un plus, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a Josué, le dice, esfuérzate y sé muy valiente, muy esforzado. El dar el plus, el dar ese poquito más, va a ser la diferencia que tú seas un músico común, como cualquier otro, a que seas un músico destacado, ¿no? La constancia, la perseverancia, el esfuerzo extra. Yo creo que ese es un buen consejo para todos los músicos, y ahí está la diferencia entre un músico promedio y un músico sobresaliente. Pero sí tienen que buscar esos momentos precisos donde nadie los interrumpa, porque es un problema, ¿no? O el celular, también viste que ese es un problema, ¿va? Cuando estudien, esto quiero es un consejo, no tengan el celular aquí porque están estudiando ustedes y una notificación de WhatsApp, ¿no? Una notificación de Instagram y perdieron, ya agarraron el celular, y esa media hora que le iban a dedicar al instrumento, batería, cantar, ensayar, vocalizar, ya se fue en el celular. Y quisiera que nos dé, por ejemplo, unos tips como para fluir mejor como grupo. O sea, unos tips. Yo sé que aparte del ensayo, yo sé que es la búsqueda del Señor, pero como unos tips que le han servido para mejorar también como grupo. Claro. Mira, hay muchos factores que nos pueden ayudar a mejorar, sin duda muchos, aparte del estudio, aparte de la perseverancia, de la oración, que esa es la de cajón, ¿verdad? Esa es la principal de todas, la comunión con Dios, el compromiso que tengas con Dios. Otra parte importante y que a mí me ha funcionado, por eso se los comparto, es que el grupo de alabanza es un equipo de trabajo al final, es un equipo que va al parejo. Nosotros cuando tenemos el grupo de alabanza, bueno, hasta la fecha, pero dedicamos un tiempo, quizá un día de ensayo, ese día no vamos a ensayar, ese día nos vamos a pasear, ese día lo agarramos para irnos a comer y platicar, ¿verdad? Cosas del grupo, quizá limar alguna aspereza porque se da,
se da, no debería de darse, pero a veces en el grupo de alabanza se da que, híjole, que es que el baterista nunca me deja afinar, quiero afinar mi guitarra, y el baterista no lo callas por nada, ¿verdad? Y ese pequeños detallitos que puedes afinar en un tiempo de comunión con el grupo. Nunca falta el guitarrista con el pianista, es que es un La 13. ¿Es un La 13? No, es un La aumentado. Esa dinámica entre el pianista y el guitarrista de la armonía, el bajista pues no se preocupa, ¿verdad? Porque si es un La 13, un La 11, un La 9, un La Mag, el bajista va a dar La, y él se olvida, ¿verdad? Pero las armonías, las guitarras, las trompetas, metales, no sé si haya metales también, que hay que afinar, que el saxofón, que está una clave diferente, no está en do como el piano, por ejemplo. Entonces, entre el pianista y el guitarrista, las armonías también siempre existe eso, ¿verdad? Con los coros, hermano, es que tú estás cantando muy arriba, tú estás cantando segunda, yo estoy cantando primera, y la primera siempre debe salir, y nunca falta la voz, mujer u hombre, que siempre quiere estar arriba. ¿Sí conocen gente así o no? Que siempre quieren escucharte, aunque son los coros, pero siempre quieren estar hasta arriba, cuando siempre la voz que debe sobresalir es la primera voz, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas a veces hacen ciertas fricciones, ¿no? No, Dios les bendiga. Venga. Quisiera un consejo para todo el grupo, porque, ¿cómo decirlo? Estamos arraigados, muy centrados en ir con el compás. Más con batería y teclado, ir compás, dentro del compás. Pero sé que hay intros donde sueltan diferentes notas que, digamos, no caen dentro del compás. Pero ya al final, todo va alineado, digamos, entras en el grupo. Pero, ¿cómo podríamos quitarnos esas, no sé si son mañas quitarnos ese compás para que podamos fluir más dentro de esto, del ritmo, y al final ya caer dentro del compás, aunque ya, no sé, hagamos diferentes cosas y no perdamos aún así tiempo? Mira, es que la música, a ver si te entendí, la música es tan extensa, manito, que tú puedes caer en el compás que se te antoje, ¿eh? O sea, tú puedes empezar en anacruza es empezar antes que inicie el compás, antes del compás, hay algo que se llama anacruza donde tú empiezas antes. Tú puedes empezar medio tiempo después, puedes empezar medio tiempo antes, como no hay una regla. Cuando tú ya dominas un poquito la música, me decía un maestro, las reglas en la música no existen. Y si existen, pues las reglas las puedes romper en el sentido musical. Tú puedes hacer y deshacer. A lo que decías, ¿cómo entrar? Bueno, eso siempre va a estar en relación también a cómo se manejen en el grupo, el ensayo, la fusión que tengan. Por eso son importantes, para eso que tú me estás diciendo, en específico, los ensayos, ¿verdad? Cuando sacan una canción, un error también muy común que yo lo veo todo el tiempo hasta el día de hoy, es que los músicos vienen a los ensayos a ensayar, a sacar la canción, cuando al ensayo no se viene a sacar la canción. A ver, ponla, es que no la escuché en mi casa, no tuve tiempo. Al ensayo se viene a ensamblar. ¿Sí se entiende eso, verdad? Se viene a ensamblar lo que en tu casa tú ya le dedicaste 1 hora, 2 horas o el tiempo que tú le quieras dedicar en tu casa. Porque, mire, yo estaba en un grupo en Acapulco que me invitaron hace como unos 10 años y esa banda no ensayaban, ellos ensayaban por sus trabajos, ensayaban de noche. Mi esposa estaba en ese grupo y los ensayos eran a las 7, 8 de la noche. ¿Saben a qué horas terminaban? A la 1 de la mañana. 2 de la mañana estábamos saliendo del ensayo. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 horas hasta 8 horas de ensayo. Tanto que se tenían que quedar a dormir. La mayoría de músicos pedía permiso para quedarse a dormir. ¿Pero saben por qué? Porque los músicos iban al ensayo a escuchar la canción y a sacar las canciones. Y yo le dije, no, manito, yo disculpan, pero yo no puedo estar 7 horas aquí ensayando. Y no porque no quiera, ¿verdad? Pues lo hacemos con gusto para el Señor. Y me dije, vamos a hacer esto, cada quien va en su casa, va a ensayar, va a practicar.
Y los ensayos de 7 a 8 horas se hicieron en 1 hora y media, 2 horas. Así deben ser los ensayos, ¿eh? Para mí, esa es mi opinión personal. Para mí un ensayo no debe ser de más de 2 horas, 2 horas y media, máximo. ¿Por qué? Porque ya todos vienen ensayados, preparados. Sí, cuando es ensamble, claro. Ahora, cuando vas a hacer música original, que ahí es otra cosa, ahí sí no hay límite de tiempo. Yo les ponía el ejemplo de cuando vienen a escuchar las canciones. Cuando vienes y dices, vamos a hacer nuestros propios arreglos, nuestra propia música, pues no vamos lejos, con el pastor, hicimos una grabación y su hermano, y nos amaneció, empezamos como a las 8 o 9 de la noche, terminamos a las 6 de la mañana de grabar la canción, de ensayarla, porque era una canción que era original y que le estábamos haciendo los arreglos. Cuando es así, que la vas a arreglar, la vas a producir, ahí sí no hay límite de tiempo. Puede pasar 5, 6, 7, 8 horas, ahí sí no. Pero cuando es un ensayo no tiene por qué alargarse tanto tiempo. Dios diga, una pregunta, ¿qué opina, qué consejo se le puede dar a esas personas que cuando llegan a una iglesia y ven al baterista, ven al tecladista o al bajista, se quedan, lejos de buscar la oración de Dios, se quedan de, yo lo hago mejor, o a mí me sale más chido, o de que, se puede decir que el orgullo musical o el orgullo del músico, que llegas a otra iglesia y lejos de decir qué bonito toca bien padre, nos ponemos en nuestro plan de yo lo hago mejor y se sale de la iglesia o así. O sea, me ha pasado a veces, reconozco que me ha pasado a veces, pero pues sería un consejo muy bueno. Claro. Cuando dices que te ha pasado, ¿es de que te invitan o que tú invitas? Ajá, exacto. Mira, yo escuchaba a una persona decir, ¿cómo puedes identificar a un músico en un evento cristiano cuando está tocando otra banda? ¿Cómo lo puedes identificar a un músico? Porque va a ser el que va a estar así. El que está así, el que la madre está, ya se equivocó, ya se salió de tiempo. Ahí era un rey, son dos. Ahí se desafinó la hermana. Por esa los identificas, desgraciadamente, porque no debería ser así, ¿verdad? Un músico cuando va a una iglesia, cuando vas a gozarte, que si se desafinó, por desgracia también, pastor, que nuestro oído está desarrollado. Entonces tú escuchas, ay, el bajista, ay, se equivocó, ay, el baterista se descuadró, ay, el pianista se le fue una nota por ahí, y nuestro oído está desarrollado para captar hasta el mínimo detalle que ninguno de la congregación va a notar, porque seamos sinceros, la congregación no se da cuenta. Y aquí les quiero dar otro tip, que algo que hacemos muchos músicos, y yo lo hacía, muchos años lo hice, que se salió mal, por eso es que la gente se da cuenta. Entonces es un tip importante. Si se equivocan ustedes en lo que están, no le anden haciendo caras, ni volteando los ojos, ni riéndose, ni nos equivocamos. Eso que dices tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Ese ya es un problema meramente que se tiene que atacar ahora sí que desde dentro. Ese es un problema del corazón, porque ya estás hablando de ego, de soberbia. Y dice la palabra que el Señor a los soberbios, ¿qué dice? De lejecitos. Entonces ya es un problema que se debería de atacar ya con el pastor haciendo una liberación a ese músico, ¿verdad? Por soberbio, que el Señor le quite toda esa soberbia, todo ese ego, todo ese orgullo, porque un músico adorador, cuando viene, así como dice, a una iglesia, él viene a gozarse, a bendecir, a ser bendecido, porque el músico, cuando está aquí, está bendiciendo, está ministrando, pero cuando el músico es ministrado, son raros los momentos. Cuando venimos a eventos como estos, por ejemplo, es que tú puedes recibir, que tú puedes llenarte. Es el tiempo perfecto para tú adorar, para tú ser edificado, para ser tú ministrado, no para estar con los brazos cruzados criticando. ¿Amén?